Bienvenidos nuevamente al curso virtual de Derechos Humanos. El día de hoy vamos a avanzar el tema 5, que sería el derecho a la vida como un derecho humano. El derecho a la vida es el primero de los derechos que debe garantizar el Estado, puesto que si no se garantizaría la vida de las personas, no tendría razón de existencia los demás derechos. Por eso es que mencionamos que es el primero de los derechos que debe garantizar el Estado. Es un atributo inherente a las personas porque recordemos que inclusive las primeras escuelas jurídicas, como la ius naturalista, establecía de que el derecho a la vida es un derecho natural, porque es inherente a nosotros, porque está en nosotros el defender por naturaleza nuestra vida. También algunos mencionan de que el derecho a la vida y la vida en sí misma es un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional. Esto en virtud de que nuestra Constitución Política del Estado establece también entre los primeros derechos que protege el derecho a la vida. Entonces se encuentra, como decíamos hace un momento, debe ser el primer derecho que se debe garantizar para que luego se pueda efectivizar el respeto a los demás derechos humanos y fundamentales. Por eso es que mencionamos que la vida también es un derecho humano, porque esto está reconocido dentro del ordenamiento jurídico internacional, ¿no? Y empezando por la DUD, por la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los que se establece que realmente la vida es un derecho humano. Todo ser humano entonces tiene que ser respetado en este derecho, tiene derecho a la vida. Y es un derecho fundamental porque así lo reconoce nuestra Constitución Política del Estado. Nos dice que es necesario proteger la vida y particularmente nos habla de la vida de las mujeres y de no vivir una vida con violencia. Entonces esto se encuentra estipulado, lo vamos a ver más adelante también, en el artículo 15 de la Constitución Política del Estado. Pero es cuanto podemos manifestar en este primer punto. Derecho a la vida. ¿Qué debe hacer el Estado frente a este derecho? Primero debe protegernos a todos nosotros en este derecho. Debe proteger la vida de todas las personas, sancionando a aquellos que vulneren este derecho, ¿no? De sus semejantes. Entonces, por eso es que el Código Penal tipifica cada uno de los delitos que tienen como vulneración la vida. Por ejemplo, hablamos del asesinato, del feminicidio, del infanticidio, del parricidio, del homicidio, ¿no? Y todas sus derivaciones, porque existe desde el homicidio culposo hasta el homicidio por emoción violenta o el homicidio piadoso, ¿no? Entonces, nuestro ordenamiento jurídico, que es parte de lo que sería el Estado plurinacional, protege la vida de las personas estableciendo sanciones para aquellos que puedan vulnerar este derecho. Sin embargo, el Estado también tiene instituciones que de alguna forma pondrían en riesgo nuestra vida. Por eso es que el Estado también debe evitar que las Fuerzas Armadas y la policía ocasionen muertes arbitrarias por el uso de armas que ellos tienen, ¿no es cierto? O por las funciones que están cumpliendo. Por ejemplo, en estos días que estamos viviendo de cuarentena, deberíamos pensar en que las Fuerzas Armadas y la policía están para protegernos, no para vulnerar nuestro derecho a la vida. Pero más allá de lo que mencionamos también, los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía, al final de cuentas, esos oficiales, esos policías, esos soldados, al final de cuentas también son seres humanos y nosotros también tendríamos el deber de respetar a los demás su derecho a la vida. Bien, pero para evitar ese poder que tiene el Estado de utilizar a las Fuerzas Armadas y a la policía en casos de conflictos sociales, lo que debe hacer el Estado es evitar de cualquier forma que cuando existe este conflicto y existe un enfrentamiento entre un grupo que está protestando por algún motivo en contra del Estado, pues se ve afectado en su derecho a la vida, ¿no? Entonces las Fuerzas Armadas deben tratar de mediar, lo mismo que la policía, tratar de ordenar a la sociedad, pero hacerlo siempre mediante el diálogo y la persuasión, para evitar dañar el derecho a la vida de cualquier persona, ¿no? Ya sea que tenga los motivos que tenga para estar protestando en contra del Estado mismo. A ese punto se refiere esto de que el Estado nos debe proteger, nos debe garantizar la vida en cualquier circunstancia.
Derecho a la vida dentro del marco normativo. Encontramos aquí 3 instrumentos, uno nacional y los otros 2 internacionales, pero que forman parte del bloque de constitucionalidad que tenemos nosotros como Estado. La Constitución Política del Estado en el artículo 15 establece lo siguiente. Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes, humillantes. No existe la pena de muerte. Entonces, en este artículo podemos denotar que en este parágrafo primero de este artículo, se nos protege el primer derecho fundamental que tenemos, derecho a la vida. Y obviamente para proteger la vida se protege la integridad física, psicológica y sexual de las personas. Además, se sanciona cualquier tipo de trato cruel, de torturas o de tratos inhumanos que se pueda realizar en contra de las personas. Y para eso también tenemos sanciones descritas propiamente en el Código Penal. Y además, nuestro país no reconoce la pena de muerte. No existe la pena de muerte en nuestro país, por lo que tanto en los hechos de linchamientos es que se sanciona a quienes han linchado al supuesto delincuente, porque ninguno de nosotros debe recurrir a la justicia por mano propia. Por eso es que no existe la pena de muerte. Y dentro de la justicia comunitaria tampoco debe hablarse de este tipo de acciones que atenten contra la vida de las personas, y a eso va referido el artículo 190 en su parágrafo segundo, que establece que la jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución. Con este artículo nosotros podemos dejar en claro puntualmente de que la jurisdicción indígena originaria campesina o justicia comunitaria, como algunos todavía la siguen conociendo, no reconoce la pena de muerte. O sea, no existe, no debe vulnerarse el derecho a la vida, no debe entenderse el linchamiento, el ajusticiamiento por mano propia como parte de la jurisdicción indígena originaria campesina. Por eso es que se los puse ahí de manera categórica el artículo 190, para que ustedes tengan el pleno conocimiento de que no existe tal justicia comunitaria que atente contra la vida de las personas. Y si alguien lo hiciera a nombre de la justicia comunitaria, pues tendrá que ser sancionado. Ya mencionábamos, puede ser por asesinato, por homicidio, por feminicidio o cualquier otro tipo penal que sancione la vulneración del valor vida. Pasamos a la Declaración Universal de Derechos Humanos, la DUT. Establece en su artículo 3 que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Entonces ya decíamos desde 1948, que es el año en el que se aprobó la DUT, nosotros como Estado plurinacional también nos acogemos, porque como les mencionaba también como Bolivia, tenemos el bloque de constitucionalidad. Eso significa de que cualquier tratado o convenio internacional que tenga que ver con derechos humanos goza de esta ficción de la ley, ¿no es cierto?, de que es equivalente a la Constitución. Entonces, mencionando aquello, sabemos de que todas las personas tenemos derecho a la vida, sin ninguna distinción. Nadie puede ser mellado, y si lo es, ¿no es cierto?, vulnerado en su derecho a la vida, entonces tendrá que iniciarse los procesos de oficio por parte de las instituciones del Estado. Lo puede hacer la policía o puede iniciar los procesos también el Ministerio Público. Bien, mencionamos también al Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Como su nombre lo indica, protege los derechos civiles y políticos, y dentro de estos derechos se encuentra precisamente el derecho a la vida. En su artículo 6, en numeral 1, señala: el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Entonces, nuevamente reiteramos que todo ser humano tiene derecho a la vida. En el numeral 2 de este mismo artículo dice: en los países en que no hayan abolido la pena capital, solo podrá imponerse la pena de muerte por los delitos más graves y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente pacto ni a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena solo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente.
Lo que acabamos de mencionar hace referencia de que existen todavía países donde está en vigencia la pena capital, que sería la pena de muerte. Sin embargo, este pacto lo que menciona es que debe aplicarse esta sanción solamente para los delitos más graves. Por ejemplo, si hablamos de un hurto, estamos hablando de un delito que no reviste mucha gravedad, ¿no es cierto? Porque no existe violencia ni intimidación en la víctima. Por lo tanto, al que ha cometido ese hecho delictivo no se le debería aplicar la pena de muerte. Entonces, ¿cuáles serían los delitos más graves? Por ejemplo, un infanticidio, un feminicidio, un asesinato. Ahí estaríamos hablando de delitos realmente graves y que por lo tanto se tendría que aplicar, según este artículo, en esos países, la pena capital. Pero además mediante el debido proceso, es decir, que se ha seguido toda una etapa de investigación para luego sancionársele. Entonces, no cualquier juez ni en cualquier momento se puede terminar la pena de muerte, sino hasta haber agotado todas las vías. Es decir, que si existe una sentencia que está siendo apelada, entonces no se debe ejecutar, ¿no es cierto?, al imputado, al sentenciado. Entonces tendrá que esperar a que exista una sentencia ejecutoriada, es decir, que pasa a ser cosa juzgada, que ya no va a ser impugnable por ningún recurso y por lo tanto se va a tener que efectivizar la pena de muerte. Eso es lo que señala este pacto. Entonces, reconoce también que existen países que todavía tienen vigente esta sanción de la pena capital, pero establece también cuáles serán las formas y los lineamientos en los que se debe aplicar esta pena. Entonces, espero que les haya quedado claro este punto respecto a cuál es el marco normativo. Y si hablamos de cualquier tratado o convenio internacional que tenga que ver con el derecho a la vida, ya saben que entraría también dentro de nuestro ordenamiento jurídico si es un tratado o convenio que tenga relación con derechos humanos y que nuestro Estado haya ratificado el mismo. ¿Cuáles son las excepciones al derecho a la vida? Si bien hemos mencionado que es el valor supremo, el bien jurídico protegido que debe proteger por excelencia el Estado, sin embargo existen todavía países en los que se dan este tipo de excepciones. La pena de muerte, el aborto, la eutanasia, la legítima defensa, el estado de necesidad. Por mencionar solamente algunos para que ustedes tengan referencia. La pena de muerte, si bien hemos mencionado en nuestro país no existe, en el punto siguiente vamos a poder ahondar a qué hace referencia este punto. La pena de muerte. En Bolivia, como hemos leído en los puntos anteriores, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado lo prohíbe. No existe la pena de muerte en nuestro país. Sin embargo, debemos hacer un análisis de que en algunos países todavía en el mundo tienen esta pena, que sería una pena que debe aplicarse, como mencionábamos, para los delitos más graves. Desde la antigüedad, muchos filósofos, pensadores, intelectuales de distintas épocas mostraron su postura muchas veces a favor de la pena de muerte. Algunos mencionaban que esos individuos que delinquen, que causan daño a la sociedad, deben ser exterminados. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino mencionaba de que los delincuentes, los asesinos más peligrosos son como tumores, y lo que se hace con los tumores es extirpárselos, extraerlos, y eso se debería hacer con los delincuentes, decía Tomás de Aquino. Decía que se debería exterminar a estos delincuentes y así acabaría el problema de la delincuencia, o por lo menos disminuiría. Algunos están a favor de la pena de muerte, otros están en contra de la pena de muerte, pero lo que podemos mencionar es que debe aplicársele solamente para los delitos más graves y no debe ser sino producto de un proceso justo, transparente, que realmente se administre justicia sin ningún tipo de favoritismo para ninguna de las partes. Esto conllevaría, por ejemplo, a hacernos un hipotético caso de que si en Bolivia existiera la pena de muerte, existiendo tantos casos de corrupción que han salido a la luz en nuestro país, sería un riesgo realmente el que existiera la pena de muerte. Porque imagínense, en el caso del bebé Alexander, por ejemplo, todavía existen muchas dudas, existen más dudas que certezas en ese caso. Imagínense si se hubiera ejecutoriado esa sentencia y se determinara años después de que el ejecutado habría sido inocente.
¿no? Entonces es un riesgo que se sigue porque ya no hay vuelta atrás. Ciertamente decimos que obviamente el derecho penal debe buscar políticas para prevenir ilicitud. Sabemos que es un flagelo de la humanidad ciertos delitos que dañan la vida de las personas, por lo tanto, sí deberían ser sancionados duramente, pero no con la pena de muerte. Podríamos hablar de otro tipo de sanciones como por ejemplo la cadena perpetua o la acumulación de penas. En el caso de asesinos seriales, por ejemplo, homicidas, ¿no? Habituales, entonces en ese caso hablaríamos de otro tipo de sanciones. Sin embargo, podemos mencionar al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su numeral 2 y siguientes, establece ciertas regulaciones respecto a la pena de muerte, ¿no? Que como mencionábamos debe pasar por un proceso transparente, ¿no? Por un proceso justo, siguiendo todas las etapas de ese proceso, para luego determinarse si realmente ha sido autor el imputado, entonces que sea sentenciado a esta pena capital. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. El aborto. El aborto es también otra excepción al derecho a la vida. Les muestro ahí dos fotografías de unas de las protestas, ¿no es cierto?, que a nivel mundial se han desarrollado el año 2019 y este año también, el 2020. La libertad de las mujeres de decidir sobre su cuerpo, si quieren ser o no quieren ser madres. Esto sigue siendo un tema muy polémico, muy debatido, porque siempre va a haber dos posturas, unos que están a favor y otros que están en contra del aborto. Los que están en contra del aborto generalmente tienen fundamentos teológicos basados en la ideología naturalista de que, por ejemplo, Dios nos dio la vida y solo Dios debe decidir cuándo quitar la vida, por ejemplo, a una persona. Entonces nos dice que las mujeres no tendríamos esa facultad para decidir sobre nuestros cuerpos. Sin embargo, muchos países respetuosos de los derechos humanos han permitido de que se pueda hablar del aborto impune. Es decir, han despenalizado el aborto en muchos países, donde la mujer ciertamente tiene esa facultad de decidir en el momento en el que esté embarazada si sigue con el estado de gestación o puede interrumpirlo de forma segura. Muchos consideran que el aborto es un tema de salud pública, porque las cifras de muchos países nos denotan de que muchas muertes de mujeres al año tienen como causa el aborto clandestino. Entonces es una realidad. Todos los días, al menos esas son las estadísticas que se tenían, de que se desarrollaban abortos. Y son abortos clandestinos porque en nuestro país, por ejemplo, el aborto es un delito. Sin embargo, el aborto tiene ciertas causales en Bolivia que lo hacen impune. Eso significa que pueden abortar las mujeres, pero no van a ser sancionadas. ¿En qué casos hablamos de este tipo de aborto? Hablamos en casos de violación, en caso de incesto, en caso de rapto no seguido de matrimonio, y también cuando la vida de la madre se encuentra en riesgo. Entonces, si no existe otra alternativa más que hacer un legrado, practicarle un aborto seguro para salvar la vida de la mujer. Entonces, tenemos esas causas, ¿no?, en las que en Bolivia el aborto es legal, es impune, no hay sanción. Pero si no estaría dentro de estas causales, si una mujer simplemente no quiere ser madre, entonces estaría cometiendo un hecho delictivo, porque en ese caso sí existen sanciones, tanto para el médico como para la mujer que lo practica, ¿no?, si fuera mayor de edad. Y si fuera menor de edad, de quienes la han llevado, por ejemplo, a cometer el hecho delictivo, ellos serían los responsables. Bien, entonces lo que podría mencionarles es que dependiendo de la postura que ustedes tengan, considero que más adelante quizás Bolivia pueda formar parte de esos países en los que se ha despenalizado realmente el aborto y se ha disminuido el índice de muertes de mujeres por practicárselo, porque las mujeres que tienen dinero muchas veces pueden acceder a un aborto legal ilegal, pero seguro. En cambio, las mujeres que no tienen posibilidades económicas muchas veces recurren hasta a tomar hierbas abortivas, ¿no es cierto?, que ponen en riesgo su misma vida. Entonces, como les digo, esta es una excepción al derecho a la vida, pero cada vez se va abriendo más la brecha entre lo que sería el aborto
penalizado y su despenalización y sus causas de legalidad, ¿no? Entonces muchas mujeres en el mundo están de acuerdo con que el aborto sea legalizado y sea parte de la salud pública, lo que quiere decir que las mujeres podrían recurrir a instituciones, hospitales públicos para practicarse un aborto, ¿no? Entonces, y esto no estaría alejado de la realidad porque ya han existido varios proyectos en nuestro país que buscaban precisamente despenalizar el aborto. Han sido rechazados, pero todavía existen activistas que están buscando de que se despenalice el aborto. Bien, vamos a pasar a la siguiente excepción. La eutanasia. La eutanasia dentro de la legislación boliviana está tipificada bajo el nomen juris de homicidio piadoso. El homicidio piadoso consiste en dar muerte a una persona que se encuentra enferma con una enfermedad terminal que no tiene cura y que al parecer genera muchos dolores físicos a la persona, mucho sufrimiento físico. Entonces, este también es un tema muy debatido porque muchos mencionan de que también vivir con dignidad es distinto a vivir enfermo o depender de una tercera persona para subsistir. Por eso es que ahí les puse dos imágenes donde dice dueño de tu vida y de tu muerte. Entonces, en Bolivia es un delito, lo que, bueno, no quiere decir que no exista, porque existe clandestinamente, ciertamente igual que el aborto. Y si hay derecho a la vida, ¿no debería haber un derecho a la muerte? Se plantean quienes están a favor de la eutanasia. También muchos países que respetan los derechos humanos han legislado dentro de su sistema jurídico la eutanasia, mencionando de que debe ser un derecho de las personas decidir cuándo morir. Entonces, si una persona se encuentra con una enfermedad terminal, entonces debería, dicen ellos, ¿no?, dársele la facultad de poder decidir si quiere continuar con vida o directamente quiere descansar de sus padecimientos y practicarse la eutanasia. Bueno, en los países donde tienen una religión oficial, por lo general, siempre están en contra de la eutanasia porque ellos dentro de sus fundamentos religiosos mencionan de que nadie debe decidir sobre quién vive y quién muere, ni siquiera uno mismo sobre su propio cuerpo. Entonces sería un pecado, existen sanciones morales, inclusive los judíos muchas veces ni quieren enterrar en el mismo cementerio a quienes se han suicidado, imagínense. Entonces la eutanasia sería entendido como un suicidio asistido. Entonces es un tema muy debatido. Como les digo, en Bolivia es un delito. Tiene una sanción mínima, ciertamente, pero sigue tipificado en el Código Penal. Bajo, ya les decía, el tipo penal del homicidio piadoso. Bien, entonces sería también una excepción al derecho a la vida. Pasamos a la legítima defensa y el estado de necesidad, que estas dos terminologías hacen referencia a las causas de justificación de vulnerar el derecho a la vida. Les puse ahí dos gráficos, ¿no? En ambos vemos que puede ser, por ejemplo, uno el asaltante y otro el que se defiende. Entonces estamos viendo de que uno de ellos podría defenderse del otro, del ataque injusto. A eso se refiere precisamente la legítima defensa. Se refiere a defenderse cuando uno está siendo atacado. Pongámonos en el hipotético caso de que en el primer gráfico, por ejemplo, el joven que está agarrando un martillo, ¿no?, era el asaltante, y quien se está defendiendo sería el joven de saco negro. Entonces, y está con un arma de fuego, diríamos, ¿será legítima defensa? ¿No? Y ahora vamos a aclarar si es legítima defensa o no. La legítima defensa dentro del ámbito del derecho penal es entendido como una causa de justificación, en el que las razones por las cuales se justifica una agresión es de que uno estaba siendo víctima de una agresión actual, contraria al derecho por medio de una lesión contra el agresor.
Según Jiménez de Azúa, nos dice que la legítima defensa es la repulsa de la agresión ilegítima, actual o inminente por el atacado o tercera persona contra el agresor, sin traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la racional proporción de los medios empleados para impedirla o repelerla. Este concepto es completamente analítico, pues contiene todos los elementos que nos permite considerar una conducta como legítima defensa. Esto se encuentra tipificado, regulado en el artículo 11 del Código Penal, que establece, reconoce, si una persona está siendo víctima de un ataque, de una agresión injusta, y se defiende, entonces no tiene por qué ser sancionada, porque si lo mata a ese delincuente ha sido en defensa propia. Entonces a eso hace referencia la legítima defensa. Sin embargo, el artículo 11 establece de que debe existir una proporcionalidad entre la agresión y la defensa. Entonces, como les decía, nos vamos a poner a analizar la primera imagen, en la que está un señor con martillo y está el otro con un arma de fuego. Si fuera el atacante el señor del martillo, entonces sí, la supuesta víctima que se está defendiendo, el sujeto, no estaría bajo los requisitos de la legítima defensa porque no existe proporcionalidad en los medios. Estaría agarrando un arma de fuego que es mucho más letal, lo sabemos, que un martillo. Entonces, en ese caso no existe proporcionalidad. Por eso es que nosotros debemos leer a cabalidad el artículo 11 del Código Penal, es decir, que existe una agresión actual. Tampoco sería una legítima defensa si uno sufre una agresión el día lunes y va a defenderse el día viernes. En ese caso no estamos hablando de una agresión actual. Ese es otro requisito que tiene que cumplir la legítima defensa. Lo mismo pasaría en la proporcionalidad. No vamos a decir existe proporcionalidad si una persona le da una bofetada a la otra y la supuesta víctima saca un arma de fuego y le dispara, ¿no es cierto? Entonces coléricamente reacciona violentamente y obviamente en ese caso no hablaríamos de legítima defensa, porque más bien ahí no existe proporcionalidad. Entonces los requisitos para la legítima defensa debe ser una agresión ilegítima o injusta, actualidad e inevitabilidad de la agresión, necesidad racional del medio empleado, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. A eso se refiere, que no exista provocación, es decir, que no existe una planificación de decir yo lo voy a atacar a esta persona para que en cuanto me quiera atacar a mí, yo me defienda y pues le quite la vida y no sea sancionado. En ese caso se estaría incurriendo en una ilegalidad y por lo tanto no sería legítima defensa. Entonces la legítima defensa tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿no es cierto? Entonces si uno es agredido con arma de fuego, también si se defiende con arma de fuego estaríamos hablando de proporcionalidad y ahí sí hablaríamos de una legítima defensa. En el caso de la otra figura, que sería el estado de necesidad, hablamos también de otra causa de justificación. Es decir, que una persona por estado de necesidad va a vulnerar el derecho a la vida de otra. El estado de necesidad, al igual que la legítima defensa, debe cumplir con ciertos requisitos. En este caso no estamos hablando de una defensa de los derechos, sino más bien estamos hablando de un estado imperante en el sujeto que no le queda otra opción que quitarle la vida a otra persona por la necesidad que está viviendo en ese momento. Nos menciona acá el texto de Benjamin Hart, Derecho Penal, en la parte general, de que el que infringe un deber o causa un mal para evitar otro mayor, inminente o actual por el no provocado y no evitable de otra manera, siempre que el necesitado no tuviese por su oficio, cargo o actividad la obligación de afrontar el peligro, esta conceptualización establece de que, por ejemplo, los efectivos de las Fuerzas Armadas o la policía, por su cargo u oficio, están en la obligación de afrontar el peligro, ¿no es cierto? Pero si otra persona, para evitar un mal mayor, decide quitarle la vida, estaríamos hablando
de un estado de necesidad. Por ejemplo, si un asaltante de un banco está con un arma de fuego, por ejemplo, amenazando a todos los cajeros del banco, y el policía, por el estado de necesidad de ese momento, porque es imperante proteger los derechos de las personas, dispara en contra del delincuente y le quita la vida. Estaríamos hablando de esta causa de justificación. A ese policía no se le tendría que estar procesando por homicidio, porque estaba cumpliendo sus funciones. Entonces, a eso se refiere el estado de necesidad. Les voy a poner dos ejemplos también aquí del texto de Harp, que menciona, en un caso de que solo puede ocuparse del incendio de una casa violentando el ingreso de otra. Ese sería estado de necesidad. No se comete el delito de allanamiento porque se estaría ingresando a una casa, pero por la emergencia del momento. También tenemos, dice, el caso de que siendo necesario trasladar un herido a un centro de atención médica y no poseyendo vehículo por la urgencia del caso y para salvar la vida de otra persona superior al de la propiedad, sin autorización del dueño se apoderare del vehículo para efectuar este salvamiento, ¿no? Entonces ahí tendríamos otro ejemplo. Pero puntualmente cuando hablamos del estado de necesidad, como causa de justificación de la excepción al derecho a la vida. Quiere decir que se puede quitar la vida a otra persona, pero por el estado imperante, por la emergencia que se tenía. Si, por ejemplo, una tercera persona ve que están pretendiendo quitar la vida a su madre, entonces y él por estado de necesidad decide, ¿no es cierto?, quitarle la vida, entonces en ese caso estaríamos hablando de estas causas de justificación, donde se vulnera el derecho a la vida, pero no se va a tener sanción. ¿Por qué? Porque se estaba defendiendo el bien jurídico protegido de la vida, ya sea de uno mismo o de una tercera persona. Entonces, espero que ustedes hayan podido entender este tema. Es bastante interesante y si ustedes pueden ahondar, lean los libros de referencia, lean el Código Penal, ¿no es cierto? Lean también lo que son la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bien, muchas gracias por su atención y con eso hemos concluido el presente tema.